El aire en la sala de juntas de diseño urbano Vanguardia, en el corazón palpitante del distrito financiero de Madrid, vibraba con una tensión casi palpable. Amara Okoro, de pie frente a la enorme pantalla táctil, sentía el peso de 20 pares de ojos clavados en ella. 20 pares de ojos que sabía no solo evaluaban su revolucionaria propuesta para el concurso de revitalización del Distrito Sur, sino que la medían a ella misma. Medían su corpulenta figura, su piel oscura resplandeciente bajo las luces halógenas, su cabello afro recogido en un turbante de vibrantes colores que desafiaba la sobriedad cromática del entorno corporativo. ¿Puede una mujer como yo, se preguntó, una voz insidiosa susurrando en su mente, construir el futuro de Madrid? Su voz, sin embargo, salió firme y clara, impregnada de la pasión que sentía por cada línea, cada espacio verde, cada solución sostenible que había imaginado para ese rincón olvidado de la ciudad. Proponemos no solo renovar, sino revivir, dijo, sus manos dibujando arcos imaginarios sobre la pantalla, creando un ecosistema urbano donde la comunidad, la sostenibilidad y la innovación coexistan. Un distrito que refleje la verdadera alma diversa de Madrid, no solo sus aspiraciones de postal. Hubo un murmullo de interés, incluso admiración. Podía sentirlo, pero también sintió la resistencia, la incredulidad apenas velada. Cuando terminó, el aplauso fue cortés, profesional, pero carente del entusiasmo genuino que su propuesta merecía. Carlos Vega, el director del estudio, un hombre de mediana edad con un traje impecable y una sonrisa perpetuamente afable pero impenetrable, asintió. Muy inspirador, Amara. Una visión audaz. La palabra audaz flotó en el aire, cargada de ambigüedad. Significaba valiente o imprudente. Entonces fue el turno de Javier Serrano. Se levantó con una elegancia estudiada, su figura atlética y delgada enfundada en un traje gris perla que parecía esculpido sobre él. Blanco, rubio, con ojos azules que parecían escrutarlo todo con una mezcla de encanto y condescendencia. El contraste con Amara era brutal, deliberado. Su propuesta era correcta, segura. Llenó la pantalla con renders pulidos de acero y cristal, habló de rentabilidad, de impacto mediático, de un Madrid moderno, que sonaba sospechosamente homogéneo. Y cuando terminó el aplauso fue cálido, entusiasta. Carlos Vega sonreía abiertamente. Excelente, Javier, pragmatismo y elegancia, como siempre. Amara sintió una punzada familiar, una mezcla de ira y resignación. Conocía este juego. La innovación de una mujer negra y obesa era audaz. La convención de un hombre blanco y atractivo era excelente. Dada la magnitud del proyecto, anunció Carlos Vega, ajeno o indiferente a la corriente subterránea y el talento evidente en ambas propuestas, he decidido que Diseño Urbano Vanguardia presentará 2 candidaturas al concurso. Amara y Javier liderarán sus respectivos equipos. Que gane el mejor. La sala estalló en murmullos. Los ojos se volvieron hacia ellos dos. Javier le dedicó a Amara una sonrisa que no llegó a sus ojos. Que gane el mejor, Amara, repitió, su voz suave como la seda, pero con un filo acerado. Será una competición interesante. Amara le devolvió la mirada, enderezando su imponente espalda. La voz insidiosa se había callado. En su lugar, una llama se encendió. Lo será, Javier, respondió, su voz resonando con una calma que no sentía del todo. Será muy interesante. Sabía que esto no sería solo una competición de diseño, sería una batalla, y ella no pensaba perderla. Los días que siguieron se convirtieron en una vorágine de trabajo febril. Amara se sumergió en su proyecto, rodeada de un pequeño pero leal equipo que creía en su visión. Las noches se alargaban, las paredes de su apartamento en Lavapiés se cubrían de bocetos, y el aroma a café nigeriano se mezclaba con el del papel y la tinta. Se sentía viva, en su elemento. Pero la sombra de Javier Serrano se cernía constantemente. No era una hostilidad abierta, al menos no al principio. Era un goteo constante de microagresiones, comentarios inocentes, en la cafetería sobre la cantidad de azúcar que ponía en su café. Preguntas curiosas sobre si su cabello era difícil de manejar. La forma en que Javier, en las reuniones conjuntas, a menudo dirigía sus preguntas a los miembros masculinos de su equipo, incluso cuando ella era la líder. Pequeños alfilerazos diseñados para recordarle que no encajaba, que era diferente. Amara intentaba ignorarlos, concentrarse en la excelencia de su trabajo. Tu talento hablará por ti, le decía Sofía Ramírez, una arquitecta senior de origen chileno que se había convertido en su inesperada mentora.
Sofía, delgada y elegante, con 50 años de experiencia y una mirada que había visto todas las batallas de género y etnia en el mundo corporativo, era un faro de pragmatismo. Pero no seas ingenua, Amara. El talento no siempre es suficiente cuando juegas en un campo minado. El primer sabotaje no tardó en llegar. Una tarde, justo antes de una revisión interna crucial con Carlos Vega, Amara descubrió que la carpeta digital con sus avances más recientes había desaparecido del servidor compartido. Un mensaje de error críptico era todo lo que quedaba. El pánico la atenazó. Horas de trabajo, modelos 3D, cálculos estructurales, todo evaporado. Mientras su equipo buscaba frenéticamente copias de seguridad, Javier apareció en la puerta de su cubículo con una expresión de fingida preocupación. He oído que tienes problemas técnicos, Amara. ¡Qué mala suerte! Si necesitas algo, cualquier cosa, incluso mis archivos de base para que no empieces de cero. Amara lo miró fijamente. La oferta era tentadora, pero la sonrisa de Javier era demasiado satisfecha. Vio el destello de triunfo en sus ojos azules. Era él. No tenía pruebas, pero lo sabía. Era un intento de desestabilizarla, quizás incluso de robarle ideas bajo el pretexto de ayudar. Gracias, Javier, respondió, su voz helada. Pero mi equipo y yo somos perfectamente capaces de resolver nuestros propios problemas. La sonrisa de Javier vaciló por un instante. Como quieras, solo intentaba ser un buen colega. Se encogió de hombros y se fue, silbando una melodía despreocupada. No puedes dejar que te afecte, le dijo Sofía más tarde, mientras Amara y su equipo trabajaban hasta la madrugada, reconstruyendo su proyecto desde copias locales y memoria. Esto es lo que hacen. Te empujan hasta que dudas de ti misma, hasta que tropiezas. No le des esa satisfacción. Amara asintió, agradecida por la solidaridad, pero la duda ya se había instalado. ¿Podría realmente ganar? Podría superar no solo la competencia, sino también la hostilidad silenciosa, el sabotaje, el peso de ser siempre la otra. Se miró las manos, manos grandes y fuertes que dibujaban edificios que aspiraban a unir a la gente, y sintió una oleada de cansancio. Pero entonces recordó por qué hacía esto. Recordó las caras de la gente del Distrito Sur, sus esperanzas, su deseo de un lugar digno. Recordó su propia infancia, la sensación de no pertenecer y el poder que había encontrado en la creatividad. No iba a rendirse, iba a luchar, con más inteligencia, con más astucia. Javier Serrano había subestimado a la mujer que tenía enfrente, y eso iba a ser su perdición. La guerra de guerrillas continuó. Javier intentó desacreditarla ante un potencial inversor durante una comida de trabajo, haciendo comentarios velados sobre la falta de experiencia en proyectos de esta envergadura de Amara, mientras elogiaba su perspectiva única. Una forma condescendiente de señalar su raza. Amara, recordando las advertencias de Sofía, respondió con datos concretos, con cifras, con un conocimiento tan profundo del proyecto y del mercado que dejó al inversor impresionado y a Javier momentáneamente sin palabras. Pero el golpe más duro llegó durante una reunión con representantes del ayuntamiento. Amara presentaba su plan de integración comunitaria cuando Javier la interrumpió, supuestamente para hacer una pregunta aclaratoria, pero en realidad para sembrar dudas sobre la viabilidad financiera de sus propuestas más sociales. Lo hizo con tal encanto que pareció razonable, pero Amara vio la malicia detrás. Carlos Vega, presente en la reunión, no la defendió. Se limitó a pedir más detalles sobre los costes, validando implícitamente la preocupación de Javier. Esa noche, Amara se derrumbó. En la soledad de su apartamento las lágrimas fluyeron, lágrimas de frustración, de ira, de agotamiento. Se sentía sola, asediada. ¿Valía la pena? ¿Valía la pena soportar la humillación constante, la sensación de tener que demostrar su valía cada segundo, cada día, mientras que a otros como Javier se les presumía la competencia? Se miró al espejo. Vio su cuerpo grande, su piel oscura, su cabello rebelde, todo lo que la sociedad parecía considerar incorrecto. ¿Y si tenían razón? ¿Y si no era lo suficientemente buena? El teléfono sonó. Era Sofía. «¿Cómo estás, chica?» Su voz era cálida, pero firme. Amara intentó disimular, pero Sofía la conocía demasiado bien. «No te atrevas a rendirte ahora, Amara Okoro. Escúchame bien. Lo que te están haciendo no tiene que ver con tu talento. Tiene que ver con su miedo. Tienen miedo de tu inteligencia, de tu visión, de que una mujer como tú pueda cambiar las reglas del juego. No dejes que su miedo se convierta en el tuyo». Las palabras de Sofía fueron como un bálsamo, pero también como un electrochoque. Tenía razón.
Esto no era solo sobre ella, era sobre cada persona que había sido marginada por su apariencia, su origen, su género. Tenía que luchar, no solo por ella, sino por todos ellos. A partir de ese día algo cambió en Amara. La vulnerabilidad seguía allí, pero ahora estaba recubierta de una capa de acero. Se volvió más observadora, más cautelosa. Empezó a documentar cada incidente, cada comentario sospechoso, cada error técnico. Guardaba copias de todo en discos duros externos, en la nube personal. Empezó a anticipar los movimientos de Javier, a pensar como él. Si él jugaba sucio, ella jugaría más inteligentemente. Descubrió, a través de conversaciones casuales con un técnico de IT amigo, que los problemas en el servidor a menudo coincidían con las horas en que Javier se quedaba trabajando hasta tarde. Encontró un borrador de correo electrónico en la papelera de una impresora compartida, un mensaje de Javier a un contacto en el ayuntamiento, sembrando dudas sobre la fiabilidad de Amara. No eran pruebas irrefutables, pero eran piezas de un puzzle que empezaba a tomar forma. Se concentró en su presentación final, la pulió hasta la perfección, pero también preparó un plan B y un plan C, porque sabía que Javier intentaría algo. La noche antes de la presentación apenas durmió. Repasó cada detalle, cada posible contratiempo. No sentía miedo, sino una extraña calma, la calma del guerrero antes de la batalla decisiva. El gran salón del Colegio de Arquitectos de Madrid estaba abarrotado. Periodistas, políticos, figuras prominentes del sector. El aire estaba cargado de expectación. El jurado, presidido por la concejala de urbanismo, ocupaba la primera fila. Carlos Vega se paseaba nervioso. Sofía le dio a Amara un apretón tranquilizador en el brazo. Javier subió al estrado. Su presentación fue, como siempre, impecable. Visualmente deslumbrante, técnicamente sólida, pero fría. Habló de eficiencia, de prestigio internacional. Al terminar recibió una ovación. Amara sintió la presión aumentar. Y ahora, anunció la concejala, la propuesta del equipo liderado por Amara Okoro. Amara subió al estrado. Su corazón latía con fuerza, pero sus pasos eran firmes. Conectó su portátil, respiró hondo, y entonces ocurrió. La pantalla parpadeó, mostró su diapositiva de título por un segundo y luego se volvió azul. Una pantalla azul de error. Un silencio incómodo llenó la sala. Vio la sonrisa fugaz, casi imperceptible, de Javier. Lo había hecho. Había encontrado una manera de sabotearla en el último minuto. Sintió un instante de pánico copuelado. Era el final. Pero entonces vio el rostro de Sofía entre el público, asintiendo levemente, animándola. Recordó su lucha, su propósito. No, no era el final, era el comienzo. Se volvió hacia el jurado y el público, una sonrisa tranquila en sus labios. Disculpen, dijo, su voz sorprendentemente serena. Parece que la tecnología a veces tiene sus propias ideas audaces. Hubo algunas risas nerviosas. Pero por suerte, en Diseño Urbano Vanguardia, creemos en la resiliencia y en tener siempre un plan B. Y a veces, añadió mirando directamente a Javier, un plan C. Hizo una señal a su asistente, quien rápidamente conectó un disco duro externo a un puerto diferente. Y en la pantalla apareció su presentación. Pero no era solo su presentación. Había añadido algo. Comenzó a hablar y su voz llenó la sala. Habló de su visión, de la gente, de la sostenibilidad, de un Madrid inclusivo. Sus palabras eran poderosas, sus imágenes evocadoras, el público estaba cautivado. Y entonces llegó al final. Construir el futuro, dijo, requiere no solo visión, sino también integridad. Requiere un entorno donde todas las voces sean escuchadas, donde el talento sea el único criterio. Un entorno libre de interferencias. Mientras decía esto, en una esquina de la pantalla apareció sutilmente una captura de pantalla, el registro de acceso al servidor de la noche anterior, mostrando la IP de Javier conectándose a su carpeta. Y luego, una copia del correo electrónico que había encontrado. No hizo ningún comentario. Dejó que las imágenes hablaran por sí solas. Un murmullo recorrió la sala. Los ojos se volvieron hacia Javier, cuyo rostro había perdido todo su color. La concejala de urbanismo frunció el ceño. Carlos Vega parecía querer que se lo tragara la tierra. Amara concluyó su presentación. Este es el futuro que proponemos, un futuro construido sobre cimientos sólidos, transparentes y justos. Gracias. El silencio que siguió fue breve pero atronador, y luego el aplauso estalló. No era cortés, era una ovación, genuina, cálida, abrumadora. Amara sintió que las lágrimas pugnaban por salir, pero esta vez eran de alivio, de triunfo. Había ganado. A su manera. La deliberación del jurado fue sorprendentemente rápida.
Amara Okoro y su equipo fueron declarados ganadores del concurso de revitalización del Distrito Sur. La noticia corrió como la pólvora. En el caos de felicitaciones y flashes de cámaras que siguió, Amara vio cómo 2 miembros de seguridad escoltaban discretamente a Javier Serrano fuera del salón. Sus ojos se encontraron por un instante. Ya no había arrogancia en la mirada de Javier, solo una furia impotente y algo parecido al miedo. Carlos Vega se acercó a ella, su rostro una mezcla de vergüenza y admiración forzada. «Felicidades, Amara. Un trabajo extraordinario. Sobre lo de Javier, tomaremos medidas. El estudio no tolera este tipo de comportamiento». Amara lo miró, pensando en todas las veces que el estudio sí lo había tolerado, en silencio. Sabía que las palabras de Carlos eran más para el público que para ella, pero era un comienzo. Quizás. Más tarde, cuando la multitud se dispersó, Sofía la abrazó. «Lo hiciste, chica, lo hiciste». «Lo hicimos», corrigió Amara, sintiendo el peso de los últimos meses empezar a disiparse. «Es una gran victoria», dijo Sofía, «pero recuerda, la lucha no ha terminado. Has ganado una batalla importante, pero la guerra contra los prejuicios es larga». Amara asintió. Lo sabía, pero por primera vez en mucho tiempo sentía que tenía las armas para luchar. Semanas después, Amara se encontraba en medio del Distrito Sur. El aire olía a polvo, a metal y a la promesa de algo nuevo. Sostenía los planos, sus planos, en sus manos. A su alrededor, las primeras máquinas comenzaban a moverse. Miró hacia el horizonte de Madrid, la ciudad que la había visto crecer, luchar y finalmente empezar a triunfar. Las cicatrices de la batalla permanecerían. Las microagresiones, las dudas, el dolor de la discriminación no se borrarían fácilmente, pero ya no eran una carga, eran un recordatorio de su fuerza, de su resiliencia. Eran la prueba de que una mujer negra y obesa podía efectivamente construir el futuro. Respiró hondo, llenando sus pulmones con el aire de su victoria. No era solo una arquitecta, era una constructora de sueños, una demoledora de barreras, y estaba lista para empezar a construir.